en los cementerios hindúes. La India, junto a China e Irlanda, forma parte de la trilogía de grandes generadores de seres fantásticos de la humanidad. Bastaría mencionar el inagotable padrón de sus divinidades o su interminable genealogía de hombres santos. De Siddhartha a Gandhi. Entre sus vampiros hay una casta peculiar, los que habitan en los cementerios. El más impresentable es sin duda Brahma Parush, que sin embargo incluye en su nombre el nombre del Señor, cuyo mayor goce es devorar seres humanos, bebiendo la sangre de sus víctimas a través del cráneo y comiendo luego su cerebro, para terminar envolviendo el cuerpo de la víctima con sus intestinos y bailando una danza ritual a su alrededor. Igualmente repugnante es Buta, que remueve las tumbas en busca de intestinos o restos de excremento para alimentarse. La muerte violenta es la razón para que alguien se convierta en uno de estos seres. Otro vampiro que deambula por los cementerios es el Baital, mitad hombre y mitad murciélago, cuya repulsiva presencia apenas se eleva a medio metro del suelo. Mucho más simpático y poderoso es Pakupati, que además de los cementerios frecuenta los lugares de ejecución, y que ostenta el curioso título de señor de todos los seres que cometen travesuras, lo cual podría incluir a los duendes, los niños o los campeones mundiales de ajedrez. Upier, de una tierra Polonia que dio al mundo enormes soñadores nocturnos y noctámbulos como Copérnico y Chopin, se puede esperar muchas cosas, menos que tenga un vampiro diurno. Y sin embargo, ahí está el Upier. Se levanta al mediodía y regresa a la medianoche, con la exactitud neurótica de un empleado burocrático. Y esto a pesar de que su aspecto y costumbre requerirían sin duda la protección y el disimulo de las sombras. Cuesta imaginarse en pleno día a un ser que además de sus grandes colmillos y su cuerpo peludo tiene una lengua larga e informe, totalmente rizada de horribles púas, y que padece de una desmesurada sed de sangre que lo empuja a consumir excesivas cantidades que jamás llegan a saciarlo. Pero la vida es así. El Nosferat, el hijo ilegítimo de dos que a su vez fueron hijos ilegítimos, puede ser un Nosferat si muere al nacer. Dadas estas inusuales condiciones, el desdichado abandonará su tumba antes de pasar allí la primera noche y ya nunca regresará. Surgido de las tradiciones clásicas de Rumanía, este ser combina en sí los atributos del incubo y del vampiro tradicional. No solo bebe la sangre de sus durmientes víctimas, sino que en el mismo acto las disfruta sexualmente. Ernest Jones, en On the Nightmare, se ocupó de rastrear en antiguas fuentes rumanas algunas de sus principales características. Las formas que adopta para llegar a sus víctimas son variadas: escarabajo, gato negro, mariposa, perro salvaje, hebra de heno. Si embaraza a una víctima, el resultado será un bebé con todo el cuerpo cubierto de pelos. Si se le aparece a un hombre en su noche de bodas, lo hace estéril e impotente. Desgracia redundante, ya que con lo segundo hubiera bastado para el mismo resultado. Y además toma el lugar del marido, de modo que la esposa igual tenga algo que recordar de esa noche única. Vlkoslav. Serbia, una etnia y una cultura más que un país en el sentido político, aunque siga habiendo guerras para probar una independencia que ya es dada por el simple hecho de nacer serbio. Tiene su propia raza de vampiros, también conocidos como mulos. Un Vlkoslav tiene el aspecto de una persona normal, siempre vestido con ropas blancas, pero desarrolla su actividad tanto de noche como de día, para lo cual aprovecha su don de convertirse en oveja o caballo. Además de beber sangre, ejerce el canibalismo. Dos formas existen de matar a un Vlkoslav. Una, sorprendente por cierto, es apretando un trozo de uña contra su cuello. La otra, francamente estrambótica, es cortando el único dedo de su pie. Volkodlav es una variante del Vlkoslav serbio, solo que esta especie se encuentra en Eslovenia y en vez de convertirse en oveja o caballo, puede asumir la forma de lobo, conectándose así directamente con las leyendas de lobisones comunes en estas tierras. El nombre Volkodlav parece provenir de la palabra griega bricolakas, que como vimos también denomina a una clase de vampiro. Pahan. En Malasia hay un ejemplar
cesta de bambú en la que vive este ser de no más de medio metro de altura, que se alimenta exclusivamente de huevos, por lo que se puede deducir que uno de los dos, el huevo o el baján, no tienen colesterol. El peligro para su dueño es que si no lo mantiene sobrealimentado, el vampiro se volverá en su contra. El beneficio que puede enviarlo a atacar quien considere su enemigo. El beneficio que puede enviarlo a atacar quien considere su enemigo. Esta singular mascota, ausente por ahora, solo por ahora, en este mundo nunca se sabe, de los pet shops, es muy similar a un gato que puede tomar una forma mucho más aterradora, la de un niño. Smeu. Transilvania se adueñó para siempre de la palabra vampiro, aunque el Drácula histórico viviera en Valaquia. Pero toda Rumania es cuna de razas vampíricas. El Smeu de Moldavia representa a una de ellas. Se convierte en una llama o fuego fatuo que penetra por la noche en habitaciones donde duermen muchachas jóvenes y bellas. Allí toma la forma de hombre y el fuego pasa a estar en las artes amatorias con que la seduce y posee antes de beber su sangre. Strigoi. Rumania, una vez más. Hechizo, suicidio, ser un criminal o un perjuro. Nacer el séptimo de 7 hermanos son formas comunes de convertirse en Strigoi. Las hay más curiosas que un vampiro fije su mirada en el vientre de una persona, o que al morir esta un gato salte por encima de su cadáver. Pero quizá la manera más triste de terminar siendo un Strigoi sea morir solo por haber tenido un gran amor no correspondido. Muerto vivo en vida, muerto vivo tras la muerte. También parece haber criaturas nacidas Strigoi, es decir, que no son humanos que se convirtieron después de muertos. Se distinguen por tener 2 corazones y una cola recubierta de pelo, y por ser, en qué caso no es así, menos crueles que los Strigoi humanos. Paracolashi. Pertenece también al catálogo rumano. Puede viajar en la luz de los astros nocturnos y para atacar toma la forma de un ser humano. Hombre o mujer reconocible por su piel excesivamente pálida y reseca. También se le atribuye un alto poder astral, al punto de que su presencia puede ser anunciada por un eclipse de luna que él mismo provoca. Impundulu. En la región este del cabo se puede hallar a este voraz ser. Está siempre al servicio de una bruja, aunque los roles amo-esclavo son discutibles, ya que la bruja no tiene más elección ni otra tarea posible que estar enviándolo todo el tiempo a matar humanos o animales. El impúndulo padece insaciable sed de sangre y si no puede satisfacerla matará a su dueña. De hecho, la relación de una bruja con este vampiro comienza cuando él se presenta ante ella como un bellísimo hombre que se convierte en su amante, también insaciable en este aspecto. La única forma que tiene la bruja de librarse de su esclavo esclavizador es pasárselo a su propia hija. Si esta a su vez no tenía ya una hija a quien legarle el impúndulo, permanecerá junto a él por siempre, porque recibirlo ya nunca podrá estar con otro hombre. Moroi comparte todas las características del Strigoi menos una, esencial. No es un muerto vivo, sino un hombre o mujer que es vampiro en vida. No es difícil deducir que esta vida no se le hace cómoda ni sencilla. Esclavo de su sed de sangre, no tiene para satisfacerla la ayuda mágica que sí poseen los vampiros de origen sobrenatural. Presumiblemente tampoco son seres ricos en amigos, y ni hablar de la posibilidad de conservar una pareja o formar una familia. Con todo esto, los siguientes detalles son irrelevantes. El moroi masculino es pelado y la mujer tiene el rostro antiestéticamente rojo. Vi y mort. Algunos autores rescatan esta diferenciación rumana entre vampiro vivo y vampiro muerto. Vi sería un brujo que además del vampirismo posee el don de separar cuerpo y alma para participar, junto a las almas de mort de aquelarres que acaban en orillas de sangre. Un mort sería un vi tras su muerte física. Vivi. La novia de la muerte, así nombra a Vivi una anónima canción gitana. Allí está su origen, en esa raza mágica de truhanes que con un violín y 10 palabras crean hechizos infalibles que quizás jamás funcionen. Vampiro, pero ante todo mujer, Vivi es más que nada un espíritu de venganza. No es que el hombre no sea también vengativo, pero puede llegar a olvidar el motivo que lo impulsaba a una venganza. Habiendo sido estéril en su vida humana en una comunidad en la cual la descendencia es un tema central, trata inútilmente de satisfacer su rencor, robando niños
y su espíritu se rehúsa a aceptarlo y abandonar el cuerpo, se convertirá en un Ubour. Toda negación de lo que la vida nos presenta suele tener trágicas consecuencias, aunque no sean sobrenaturales como en este caso. El proceso de conversión del Ubour es puntual, tiene un periodo de gestación de 40 días a contar desde el entierro del cadáver, durante los cuales este primero se hincha y genera una viscosa gelatina que lo recubre hasta que en el día 40 solo ha quedado el esqueleto, que entonces se levanta de su tumba y sale en busca de alimento, pero solo bebe sangre humana cuando no encuentra estiércol. Su imagen en la noche es aterradora, ya que avanza por la sombra rodeado de un irreal resplandor, mostrando su lengua cortante y su nariz con un solo orificio. ¿Cómo cazar a un Ubour? Para destruir a un Ubour, los búlgaros acuden a un cazador de vampiros denominado Vampirstiha. Se trata de un hechicero que tiene la capacidad de, en trance, detectar en qué tumba se está formando uno de estos monstruos. Se sienta a esperar y cuando el Ubour se levanta, lo encierra mediante un hechizo en una botella de la que ya nunca puede salir. Shurel. Otro ejemplo de mujer que viene en espíritu vengativo se da en la India con el vampiro fantasma conocido como Churel. No es fácil llegar a hacerlo, la mujer debe morir durante un festejo religioso y estando embarazada. Dándose estas particularidades circunstancias, la mujer regresa al mundo como un espíritu que aborrece la vida con incomparable rencor, atormentando a quienes fueron sus familiares. Ataca con inusitada hazaña, apareciendo en el crepúsculo con sus pechos colgando hasta el vientre, los labios hinchados y viles por lo que desliza hacia afuera su lengua deforme y sus cabellos alborotados en latigazos de fuego negro. Masan y Masani, ambos vampiros pertenecen al panteón hindú. Masan es el fantasma de un niño muerto por accidente, que se convierte en espíritu caprichoso y con un siniestro y cruel sentido de la diversión. Su principal deleite es la sangre de otros niños, a los que primero atormenta hasta que mueren de terror. Masani, por su parte, es una mujer vampiro. Algunos textos la definen como la esencia de la tierra de las tumbas. Comienza su labor de muerte desde una sepultura reciente y en el momento exacto en el que alguien en algún lugar se pone a rezar por este difunto. A partir de entonces, cualquiera que pase cerca de esa tumba será atacado por esta feroz criatura cuya piel se ha vuelto enteramente negra. Higarquar. En distintas regiones de la India se registra la presencia de esta bruja vampiro que extrae el hígado a sus víctimas mediante encantamiento, según algunas versiones, o de una forma más truculenta con el poder de su mirada, que fija en el vientre de la víctima hasta que el hígado es expulsado a través de la piel. Lo cierto es que luego cocina este órgano y se lo come. Esta costumbre resulta menos aborrecible en Occidente que para los hindúes, quienes ven conflictos de tipo religioso y filosófico en la ingesta de carne. Muroni. Inútil repetir que el personaje excluyente de Valaquia es Vlad Tepes, Drácula, pero también hay en la zona un vampiro mucho más acotado, el Muroni. Tiene la modesta capacidad de transformarse en cualquier animal, aunque elige las mutaciones que le permitan matar con más facilidad. Siempre preferirá el lobo o la golondrina, la serpiente al mero mosquito, el tigre regio y fatal antes que la suave e inútil mariposa. Dhampir. Los amores interraciales están de moda al punto de que en un par de milenios ya no habrá blancos de tipo nórdico. El predominio de los genes de color en la reproducción nos dará un mundo sin rubios. No será el primer fenómeno curioso que produce el cruce de razas. El folclore serbo-croata registra el caso del Dhampir, hijo de un vampiro y una humana, casi siempre una gitana. Este ser no tiene huesos, pero sí una potente visión psíquica. Ni humano ni vampiro, tomó partido por los primeros y combate a los segundos con cuchillos y hechizos, ya que puede verlos aunque se hagan invisibles. Y si un vampiro le ofrece mucha resistencia, el Dhampir se convierte en lobo para devorarlo.
Más allá de que haya tantos chinos o no que no tengan ninguna, hay un alma superior o Bun, animada por el Chen o espíritu del bien. Si un poseedor de esta clase de alma muere, quizá su Bun se aparezca a los vivos, pero lo hará con el mismo aspecto que la persona tuvo en vida, y en general será este un hecho auspicioso. Pero también existen las almas inferiores o Po, imbuidas de los enormes poderes maléficos y la naturaleza cruel del Kuein o espíritu del mal. Cualquier ente animado por un Po será nefasto en sus manifestaciones antihumanos. Chon Chon. La ardua geografía chilena, sus costas duras y súbitas, ese sur abrupto han sido generadores tanto de razas guerreras y obcecadas como los araucanos más de 300 años se necesitaron para doblegarlos, como de fantasías nocturnales que acunuban el descanso de estos guerreros, teñidas de un temprano surrealismo que luego Pablo Neruda recogería como herencia. El chonchón es una especie de estas criaturas surreales, con su cuerpo de hombre desnudo y su cabeza totalmente normal, excepto por las orejas, tan grandes como su cuerpo, que el chonchón usa a manera de inverosímiles alas para volar por sobre la cordillera tratando de avistar alguna posible presa. Shang-Chi es la criatura vampírica más conocida en la nutrida nómina de seres sobrenaturales de China. Se aloja dentro de un cadáver e impide su descomposición, pudiendo también animarlo con un remedo de vida. Asimismo, por su naturaleza, Kuei es capaz de crear un ente completo a partir de restos óseos en descomposición o simplemente de una calavera. Su respiración ponzoñosa es suficiente para causar la muerte, y no solo bebe sangre, sino que es devorador de cadáveres. Su manifestación física es, según algunos, tan solo una esfera de luz. Otros aseguran que puede presentarse como una bestia de ojos inyectados en sangre, garras como delgadas cuchillas mortales y cuerpo cubierto de pelos blancos y verdes. Hay una curiosa forma tradicional de detener a un Shang-Chi. Si se dispone ante él un montón de arroz, este vampiro no pasará hasta que no haya terminado de contar hasta el último grano. Ni siquiera el exotismo chino alcanza para explicar esta manía ciertamente neurótica. Cibatateo. Los conquistadores trajeron a América la cruz, la sífilis y un calendario, y se llevaron el oro, la papa y un cúmulo de quimeras irresueltas. El Dorado o la Guiana de Sir Walter Raleigh, por nombrar dos, pero fundamentalmente abrieron la puerta de un real nuevo mundo que los invadió con sus concepciones y sus cosmologías. Hasta lo similar era distinto. Cibatateo, por ejemplo, repite la historia universal de la mujer que muere al parir, y por eso deviene vampiro y sale a devorar niños, pero aporta algunas novedades deliciosas. Esta bruja vampiro de los aztecas era en vida una noble, y luego una sirvienta de las diosas lunares. Se presenta a devorar a un niño con la cara y las manos blancas de tiza y los huesos de su esqueleto dibujados sobre sus ropas. Y era su única oportunidad de lucir tales adornos, porque luego de atacar una vez enfermaba y moría. Shang Kuei. Este vampiro aparece en un relato tradicional chino, y ya el nombre explica su carácter maléfico. Kuei es la naturaleza del mal. La historia cuenta que un mensajero fue sorprendido en el camino por una terrible tormenta, y entonces pidió refugio en una pequeña cabaña del bosque. La joven muchacha que la habitaba lo invitó a pasar. Le dio comida caliente y un vino de arroz hecho con sus propias manos, y cuando llegó la medianoche y la tempestad arreciaba, lo llevó a su lecho e iluminó la noche con sus encantos y habilidades amatorias. Luego de vivir placeres inenarrables, el mensajero se durmió. Fue despertado por el frío de
Dasht-Navar. Las desoladas montañas de Armenia muestran un paisaje lunar y severo, a menudo sobrecogedor. Esto sin contar con que el viajero solitario puede entrar en una zona embrujada por un Dasht-Navar. Perderá entonces toda idea y sentido del tiempo y la orientación. Ascenderá cientos de metros para llegar al mismo punto en que había comenzado ese ascenso. Verá pasar las horas por docenas sin que se verifique el ciclo del amanecer y el anochecer. Y cuando agotado se rinda a ese cansancio, se eche al reparo de una roca y se quede dormido, vendrá el Dasht-Navar y beberá toda su sangre por los tobillos. No es un lugar para unas vacaciones, no. Agrio Rouno, el berraco salvaje, tal el significado de su nombre, refleja una creencia bastante curiosa de la antigua Macedonia. Se decía que un hombre podía transformarse en cerdo si había llevado una vida indigna o si jamás había comido cerdo. Lo cierto es que de repente caía sobre manos y pies y lanzando horribles y sin duda patéticos chillidos porcinos, se lanzaba a la carrera por sobre zanjas y setos hacia el campo abierto. Durante 40 días y 40 noches atacaba a todo viajero que pudiera, desangrándolo. Luego se perdía para siempre en las montañas, muriendo en ese estado de cerdo salvaje. Ada Chica Ara. Muchos siglos antes de las computadoras, el amor al tango y la revelación de que el emperador no era divino, Japón conoció una época mejor en la cual la poesía del haiku y el honor samurái eran la medida de la vida. En aquellos tiempos existía un príncipe que padecía una inexplicable enfermedad que lo consumía rápida y cruelmente. Cuando los sabios ya no supieran más qué hacer para salvarlo, la solución vino de la mano de la magia y el horror. El príncipe supo que solo beber sangre de niño podía mantenerlo vivo y comisionó a un Adachiwara, espíritu caníbal, para que le proveyera donantes, desde ya que no voluntarios. Era aquella una época mejor, claro, que con sus excepciones. Apo Apo. La sonrisa de Cleopatra, o por lo menos la de Elizabeth Taylor, era tan sensual como mortal. Era la del Apo, el vampiro egipcio, híbrido de humano y perro salvaje. Su rostro bestial al sonreír mostraba enormes fauces con inverosímil cantidad de dientes y dos largos y afilados colmillos, con todo lo cual despedazaba a sus víctimas para luego engullirlas. La historia es anterior a la época de las grandes pirámides. Aztec. América del Norte ha tenido vampiros siempre, no solo a partir del desarrollo de sus modernas políticas económicas hacia el tercer mundo, pero entre ellos el Aztec luce sugestivamente contemporáneo, ya que era un vampiro que chupaba el alma. Se lo podía hallar en el seno de la comunidad indígena de Kitimat. Estos aborígenes creían que por distintas razones al morir una persona su alma podría mostrarse remisa a realizar el viaje a la tierra de los muertos. Podía quedar rodando por los lugares que había frecuentado en vida y tratar de capturar otras almas para arrastrarlas a ese viaje que se negaba a realizar solo. Bevarlangs, el vampiro psíquico, es quien puede penetrar en el aura de otra persona y absorber su energía. De este modo sus propias reservas energéticas van aumentando en la medida en que su víctima se desgasta hasta el agotamiento total. En Filipinas existió una tribu, los Bevarlangs, cuyos miembros eran todos practicantes del vampirismo psíquico. Proyectando sus cuerpos astrales, lograban nutrirse de la fuerza energética y la vitalidad de los miembros de las tribus enemigas. Aceto. El vudú de Haití es un mundo en sí mismo, con su panteón de espíritus y divinidades y su compleja trama de ritos y ceremonias, pero básicamente la función de sus rituales principales, el Rada, el Petro y el Cándor, es lograr el contacto con los Loa, que son los espíritus del reino de los muertos, entes de muy diversos poderes y características, entre los cuales en un lugar menor, hay que decirlo, está Aceto, o un vampiro que puede poseer tanto a hombres como a mujeres para usarlos en sus ceremonias sangrientas. Acema. No hay demasiados datos acerca de este hechicero o chamán de Sudamérica, excepto que de día curaba con sus artes mágicas, pero de noche abandonaba su cuerpo físico para alimentarse con la sangre de los mismos a los que había curado. Bueno chicos, con esta lectura de Acema damos por terminada nuestra lectura para un buen descanso y un buen dormir.